Señoras y señores, continuamos con más y hoy 26 de enero, en el Día Mundial de la Educación Ambiental, tenemos un invitado muy especial en la casita de Café Caliente. Nos acompaña el ingeniero forestal René Soto desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para hablar, vamos a estar conversando sobre la importancia de la educación ambiental en Honduras. Bienvenido, ingeniero, a la casita de Café Caliente. Y bueno, primero que nada queremos saber cómo empezó usted a importarle la educación ambiental. Muchas gracias, Jenny. Bueno, en realidad eso fue una vocación que se despertó de edad muy temprana. Estoy hablando cuando tenía 17, 18 años. Acostumbraba a leer mucho los medios escritos y me apareció un artículo de una ecóloga norteamericana que refería de que Honduras se iba a quedar sin agua en un futuro cercano. Estamos hablando de unos 30, 40 años. Entonces, en ese momento me despertó esa curiosidad y después, cuando tuve la oportunidad de hacer examen a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para buscar la vocación a lo que yo podía, que me gustaba, según mis potencialidades, me salieron dos opciones: arquitectura e ingeniería forestal. Pero en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no había arquitectura. Entonces me decidí por la carrera de ingeniería forestal y fue así como me gradué en la Universidad Nacional, en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA, porque es donde ya está la facultad. Y después que me gradué, pensé, bueno, tenemos muchos ingenieros forestales que se dedican al aprovechamiento de los bosques, pero ¿quién los va a cuidar? Entonces ahí me surgió otra inquietud y tengo que especializarme en el tema de conservación de los bosques. Y fue así cuando trabajé un par de años y después apliqué a una beca y logré ingresar a la Universidad Politécnica de Madrid, donde obtuve un grado de maestría en el tema de protección ambiental. Posteriormente continué estudiando porque creí que no era necesario lo suficiente, lo que había adquirido, y fui a la Universidad de Mérida en Venezuela. Estudié una especialidad en evaluación del impacto ambiental. Posteriormente estuve en la Universidad de Idaho en Estados Unidos sacando varios cursos en tema forestal, y después estuve en la Universidad de Helsinki en Finlandia. Y así sucesivamente me he ido especializando en este tema. He dado algunas clases en algunas universidades nacionales, he servido como funcionario público, también he estado como en empresa privada, de tal forma de que a esta altura del partido ya uno tiene cierta capacidad para poder referir o tratar de orientar a la opinión pública en este tema de educación ambiental, que, por cierto, Jenny, es un vacío en nuestro currículo nacional básico. Desde el Ministerio de Educación Pública nosotros tenemos un gran vacío. No quiere decir eso de que en las escuelas y en los colegios no se hable del tema ambiental. Sí se toca, se habla, pero no se sensibiliza al alumno, y ese es el gran problema que tenemos a nivel de país, porque hay que reconocer que Honduras vive en una zona privilegiada dentro del contexto del planeta Tierra. Nosotros vivimos en una región que se llama Mesoamérica, y en Mesoamérica nosotros tenemos el 8% de la biodiversidad del planeta, el 8% en apenas el 0.5% de la superficie terrestre. Eso quiere decir que nosotros tenemos una gran diversidad de especies de animales, de ecosistemas. Por ejemplo, tenemos 63 ecosistemas, y para poner un ejemplo, en Egipto, que es un país grande, solo tiene 4 regiones, 4 ecosistemas, y nosotros tenemos 63. Tenemos, solo para ilustrar a nuestro público, 25 cuencas hidrográficas. Si comparamos con el Estado de Israel, que solo tiene un río, el río Jordán, nosotros tenemos 25 cuencas, 133 subcuencas y 6.845 microcuencas. ¿Qué significa eso? Que somos un país productor de agua. Que somos ricos en recursos naturales, pero no estamos educados. Como hoy queremos concientizar a la población hondureña,
¿por qué es tan importante hoy en día que los hondureños se eduquen con el tema del medio ambiente? Cuéntenos un poquito más, porque ahorita nos estaba hablando de que sí somos ricos en recursos naturales, pero no los aprovechamos y no los cuidamos. Bueno, el punto es el siguiente, y no es una profecía. El planeta Tierra se está quedando sin agua potable. A pesar de que es un planeta que tiene tres cuartas partes de agua, pero la mayoría del agua es salada. Apenas el 1% se encuentra concentrado en los polos, el 1%. Pero nosotros, a pesar de que tenemos esa capacidad en estas cuencas hidrográficas de producir el agua, lo que hemos venido haciendo, producto de la no implementación de un plan nacional de desarrollo a mediano y largo plazo, es que nosotros no estamos construyendo una situación en donde hemos perdido tantos recursos forestales que el agua que cae no la estamos percibiendo, sino que se está escapando hacia el mar. Entonces, ya vemos nosotros que las ciudades importantes, donde hay más concentración de población, como la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, es increíble que en la ciudad de La Ceiba y en la ciudad de Tela no hay agua potable en verano. No puede ser. A pesar de que está en las costas y a pesar que está muy cerca de un macizo montañoso que produce mucha agua, nosotros en las ciudades, el reto de las próximas generaciones es a tratar de manejar el agua. Y ya vemos nosotros que hay una distorsión en el planeta, aprovechando esa imagen de que producto del calentamiento global, el planeta ha entrado en un estrés, en una alteración de todos esos ecosistemas. Así vemos nosotros, por ejemplo, ahorita en este momento, en Sudamérica, grandes incendios. Y en el hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, Antártida, todo eso, grandes heladas. Y en estos países, grandes inundaciones. Entonces, el problema es serio, porque el planeta está hablando, está respondiendo al mal manejo de los recursos. Y ese es el reto que tenemos los profesionales de hoy en día, en tratar de cambiar este sistema, porque si seguimos así es una bola de nieve que nos va a llevar a una situación en donde nos vamos a pelear por un balde de agua, por un vaso de agua. Y ya lo hemos visto aquí en Tegucigalpa en reiteradas ocasiones, en verano, cuando nos quedamos sin agua. Muchos barrios, recuerdo yo que el año pasado, aquí nomás en la colonia Lato de Medio, estuvieron más de un mes sin agua. Y en otras comunidades igual. Entonces, esa es la situación. Y también el otro aspecto, Jenny, es que en los bosques no solamente son madera, sino que ahí tenemos una gran biodiversidad de especies que nos ayudan a que los diversos procesos, como la producción de alimentos, por ejemplo, las aves se encargan de la dispersión de las semillas y son los grandes reforestadores. Las especies que viven en los árboles, como las especies de mono que tenemos nosotros, que son 3, el mono araña, el mono aullador y el olingo, se encargan de dispersar las semillas de las frutas que comen, y por eso es que tenemos una gran diversidad de árboles, de especies. Entonces, y adentro de ese bosque tenemos otro bosque que se llama el sotobosque, en donde se encuentra una gran diversidad de especies de plantas que no las hemos estudiado, y que ahí probablemente tengamos nosotros las respuestas a muchos medicamentos para atacar muchas enfermedades terminales que nos afectan a la humanidad. Entonces, producto de ese desorden, que no sabemos para dónde vamos, entra un gobierno, esa es la política, entra otro gobierno, esta es la política, debía de ser un plan nacional ejecutado por cada gobierno que llegue y evaluarse de acuerdo a los rendimientos y a los resultados obtenidos en cada aspecto forestal, en salud, en infraestructura, en vivienda, en desarrollo agrícola. Esos deberían de ser nuestros indicadores. Hablando un poquito, ingeniero, de esto, de los gobiernos, de las autoridades, ¿usted cree que ellos se preocupan mucho por que cuidemos el medio ambiente, educarnos cada día, por supuesto? En los colegios, como conversábamos detrás de cámaras, a veces nos enseñan cómo, dónde debemos depositar la basura,
cómo cuidar el medio ambiente, pero ¿cree que lo ponemos en práctica a veces o que las autoridades nos exijan cómo cuidar el medio ambiente? Porque si usted se fija, a veces se inundan las ciudades por el exceso de basura que hay. Bueno, en realidad el problema es que en las diferentes instituciones que son responsables del manejo de los recursos naturales y del ambiente, yo me atrevo a decirte que no ha llegado a las personas indicadas. Aquí se elige a la gente por otros aspectos y no por meritocracia, por capacidades. Entonces, a la medida que nosotros tengamos a fulano, sutano, mengano en los diversos puestos, en las secretarías de Estado técnicas, en donde no se tomen las recomendaciones adecuadas, vamos a seguir viendo los mismos escenarios. Es típico saber que estamos llegando a una comunidad, a una aldea, a una ciudad, porque lo primero que encontramos, como usted lo mencionaba, es un depósito de desechos sólidos. Y eso, en otros países, por ejemplo en Europa, en Suecia, en Finlandia, se genera energía eléctrica con desechos domésticos. Entonces nosotros, las soluciones técnicas existen ya. No tenemos que inventarnos absolutamente nada, sino que pedir el auxilio técnico, el auxilio tecnológico para poder implementar estos programas y generar empleo sobre todo. Tenemos que entrar, Jenny, a un tema que se llama economía circular, es decir, generar estos conceptos, esta conciencia en los medios de enseñanza, de educación, para que el futuro egresado, el hombre, mujer, profesional, tenga estos conceptos y estas valoraciones para decir, este artículo yo no lo ocupo porque me va a generar tanto desperdicio. Por ejemplo, un plástico puede estar cientos de años en el suelo, en la arena. Usted va a ver en un grave problema que tenemos, no solamente en Honduras, sino que en toda Latinoamérica. Nosotros nos hemos convertido en el depósito de la basura de nuestros vecinos guatemaltecos. A través del río Motagua llega toda la basura de Guatemala hacia las costas de Honduras. Y ahí tenemos un gran problema porque nos están afectando nuestras playas, nuestros arrecifes coralinos, que es el segundo de importancia en el planeta, el segundo. Y están mermando las posibilidades de desarrollo turístico. O sea, lo que estoy tratando de decir es que en la medida que nosotros protejamos nuestros recursos naturales, vamos a desarrollar una gran cantidad de empleos, una gran cantidad de tecnología que necesitamos con urgencia porque no hemos podido desarrollar tecnología ambiental que nos disminuya esa cantidad de problemas que tenemos. Entonces, en los colegios, en los centros educativos, en las universidades mismas, hay que incluir el tema ambiental como un eje transversal en todas las carreras, igual en el gobierno, en todas las instituciones públicas, en todas las secretarías. El tema ambiental debe ser un eje transversal para que podamos ver nosotros cambios rápidamente y no solamente delegar esta responsabilidad en el sector magisterial. Tiene que ser en todos lados. Así es como educarnos desde niños para ir protegiendo el medio ambiente. Por supuesto, muchos de los consejos que usted nos ha dado hasta este momento, y ya para ir finalizando, ingeniero, ¿qué mensaje le daría a la población? Prácticas sencillas que pueden aplicar para que nosotros vayamos cuidando el medio ambiente, porque si seguimos así, dentro de muy poco nos vamos a quedar sin recursos naturales. Bueno, en primera instancia, debo decirles de que nosotros, el sueño americano está en Honduras, está en estas tierras, porque lo tenemos todo en abundancia. Recursos en abundancia, biodiversidad en abundancia, agua en abundancia. El cambio que tenemos que hacer somos nosotros mismos, empoderarnos, concientizarnos, el saber de que cada vez que nosotros hacemos algo incorrecto, en solamente depositar o tirar la basura por nuestro coche, estamos generando un gran problema y la necesidad de que alguien nos recoja, y eso no es necesario. Tenemos que educarnos, buscar, pensar de que cada vez que nosotros tiramos algo, estamos enterrando a las futuras generaciones con basura, y eso no es correcto, y estamos destruyendo, no estamos heredando un país digno, estamos heredando un país con grandes problemas en recursos naturales y sobre todo en la producción de agua, que tanto se va a requerir para el consumo humano y para la producción agropecuaria. Necesitamos un país digno, lo tenemos que cambiar nosotros como hondureños, como personas, lo podemos hacer. Muchísimas gracias, ingeniero René Soto, por venirnos a concientizar en este Día de la Educación
ambiental. Nosotros continuamos con más.